tema que voy a desarrollar, y es algo que yo tuve hace poco nomás, una experiencia, en el mes de junio, estuve en España trabajando con un cliente y tuve la oportunidad de ver de forma presencial un concepto que ya lo había leído anteriormente, que habla sobre process mining. Process mining es una técnica de gestión en la cual, por ejemplo, lo que se busca es empezar a desarrollar métricas, empezar a medir los tiempos de procesamiento de lo que representa los diversos procesos y empezar esa explotación, hacer explotación de esa información a través de diversas técnicas como data mining o demás, ¿no? Data mining, inteligencia artificial, para que se pueda conocer la información que se procesa en forma estructurada y empezar a ver comportamientos, ¿no? Entonces, voy a desarrollar este tópico que lo conocí, estuve trabajando con una caja en Madrid por un mes y me explicaban cómo estaban ellos implementando los temas de la gestión del riesgo directamente con herramientas vinculadas expresamente con este tema de inteligencia artificial. Permítanme compartir la presentación, permítanme para poder estar alineados. Quiero verificar si efectivamente ven la pantalla, ¿no es así? Sí, está toda la pantalla completa, compartida. Ok, entonces vamos a dar alcance a esta presentación. Bueno, efectivamente me presento, soy Yuri Luna, para los que me conocen. Ya pues tengo 12 años, este año la empresa Prime Consulting cumple 12 años de gestión de consultoría y gestión de riesgos, dando servicios en toda Latinoamérica. Y dentro de este proceso nosotros el equipo de consultores que tenemos, hemos tenido la oportunidad de trabajar en diversas industrias y en diversos países. Y como tal, yo también he tenido que aprender una serie de herramientas que me han servido para desarrollar estos procesos de consultoría. Entonces, vamos a dar inicio a este concepto. Primero, es el process mining, ¿no? Como todo proceso, la minería de procesos, una traducción al castellano sería minería de procesos, es algo no relativamente nuevo. Esto ya nace más o menos a mediados de los 2000, por decirlo así, en la cual se establecen criterios para la explotación de data mining, explotación de data, información, pero en este caso desde el punto de vista de procesos. Yo quiero iniciar una pequeña frase que Peter Drucker, un gestor en gestión de dirección, procesos y negocios, dijo hace unos años: lo que no se mide no se puede controlar, y lo que no se puede controlar no se puede mejorar. Entonces, los que venimos de riesgos, yo he trabajado desde el año 2002 en gestión de riesgos por casi 15 años, y luego dedicado específicamente a los temas de consultoría. Algo que siempre adolecíamos, y es algo que desde el punto de vista de la gestión del riesgo podíamos observar, es que muchas veces no tenemos las herramientas necesarias o adecuadas para poder, por ejemplo, empezar a medir ciertos eventos vinculados a los procesos. En todo caso, nosotros sabemos que pues podríamos hacer algo similar, ¿no? Sentarnos con el área usuaria y empezar a medir tiempos de procesamiento de las diversas actividades que ejecuta. Bueno, si lo vemos así, claro, tendría que estar con cada usuario todos los días por una ventana de tiempo, unos 3, 4, 5 meses, y tomar tiempo de cuánto tiempo se demora en cada una de estas procesos, en cada una de estas actividades. Entonces, desde el punto de vista, lo que nosotros vamos a ver es cómo podemos medir, cómo podemos incorporar este concepto del process mining en nuestra gestión de riesgo operacional. Pues lo primero es entender exactamente es el process mining. El process mining o minería de procesos es una técnica ya más que todo vinculada con la ingeniería de procesos, la cual permite analizar, obviamente, los procesos de negocios, pero tomando en cuenta el registro de eventos durante su ejecución. En pocas palabras, tomar tiempo de cada actividad. ¿Y por qué hacer esto? ¿No? Porque nosotros vamos a ver con una herramienta que es gratuita, que ustedes que pueden descargar. Hay soluciones que pueden servir para la explotación de la información de procesos y que obviamente les va a servir por lo menos para gestionar. Sí, todas las gestiones, no se preocupen, todas las sesiones se están grabando, no se preocupen, para que tengan tranquilidad, todas las sesiones se están grabando y esto lo van a tener inclusive cada presentación. ¿Ok? Entonces, la minería de procesos es
tomar tiempos a cada actividad que se va ejecutando para poder conocer no solamente el tiempo promedio de cada actividad, sino para empezar a identificar una serie de deficiencias que puede existir en la ejecución de un proceso. Imaginen ustedes, ¿no? Viene una solicitud de crédito, el proceso de registro se demora 3 minutos, el proceso de evaluación se demora 3 horas, el proceso de desembolso se demora 24 horas, el proceso... Entonces, si tomando tiempo y conocemos todo el flujo que demora, y no lo hacemos por un solo caso, lo hacemos por 500 casos, por 1000 casos, y empezamos a tomar tiempo de toda esta información, cómo se viene comportando el proceso, vamos a empezar a ver cuellos de botella, vamos a empezar a ver ineficiencia, vamos a ver cómo dentro del proceso se empiezan a generar vacíos, errores, que inclusive hasta pueden generar mermas o pérdidas operacionales. Obviamente, si hablamos de merma, podemos estar hablando, por ejemplo, de reprocesos. El reproceso, para un ingeniero industrial, dentro de la gestión de un proceso, el tiempo es una merma. El reprocesar, el que ustedes estén reprocesando una actividad, es un costo hundido para una empresa. ¿Por qué? Porque ustedes les pagan por hacer una actividad. Pero si ustedes tienen que volver a hacer una actividad, reprocesar, a ustedes les significa, por hecho, para la empresa les significa que ustedes están reprocesando una actividad que puede, obviamente, estar, por decirlo así, generando una serie de problemas vinculadas a la gestión. En pocas palabras, si yo tengo que reprocesar la evaluación o la elaboración de ciertos documentos y me demoro 3 horas, son 3 horas, por decirlo así, del valor hora hombre que la empresa está asumiendo por ineficiencias de procesos, por el reproceso. Por lo tanto, eso no, desde el punto de vista de riesgo personal, eso no es una pérdida, pero es una ineficiencia de proceso que puede impactar al producto final, al entregable. ¿Cuál es el entregable? Que, por ejemplo, yo desembolso un préstamo en no más de 48 horas. Por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de un proceso estándar, ¿no? Imagínense que estuviésemos hablando de un proceso digital en el cual el cliente se autogestiona el crédito y a través de la misma comienza a seguir todo este proceso para poder llegar hasta que se desembolsa la operación. Y de repente, por una deficiencia en nuestro proceso digital, no se desembolsa en línea, sino se desembolsa de repente a las 24 horas. ¿Por qué? Porque de repente no hemos desarrollado un adecuado modelo, no se ha identificado de forma adecuada estos procesos y está generando una serie de ineficiencias desde el punto de vista de la gestión. Entonces, si nosotros empezamos a ver y gestionamos estos procesos de forma pues, preventiva para hacer un adecuado diseño de los procesos, nosotros vamos a ver diversas estrategias que nos van a servir para empezar a optimizar procesos y a su vez para reducir el impacto potencial. Entonces, una de las grandes inquietudes que existe con respecto a la metodología del process mining o estos criterios para hacer process mining es cuando no necesariamente existe un proceso documentado y empezamos, por ejemplo, a medir tiempos y a ver cómo va la secuencia de las actividades que se vienen ejecutando, puede servir específicamente ¿para qué? Para poder tener información que nos puede servir para ver cómo está yendo el flujo, naturalmente hablando, por decirlo así, y a partir de esa información, extraer datos del tiempo, ¿no? Empezar a identificar y recopilar toda esa información para empezar a explotar esa data y convertirla en análisis. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si cada actividad nosotros tomáramos tiempo? Imaginemos, vamos a tomar un mes, hagamos un mes de evaluación. Y en ese mes de evaluación, cada solicitud de crédito que ingresa se registra el tiempo de inicio a fin, ¿no? Hasta el desembolso del cliente. Y vamos viendo que en algunas actividades el tiempo promedio pues puede ser 3 minutos como puede ser un día. Y empezamos a encontrar reprocesos y reprocesos y eso genera que al final el producto no esté desembolsándose, el crédito no se esté desembolsando a las 24 horas, 48 horas, sino se está demorando más de lo debido. Entonces, podemos empezar a analizar esta información y al analizar esta información vamos a ver estadísticas, comportamientos. A través de esta minería de datos podremos conocer en qué etapas del proceso se generan cuellos de botella. Y vamos a empezar a analizar, y ahora sí, de forma mucho más cuantitativa, cómo se comportan estos modelos y dónde tenemos que resolver las ineficiencias, porque esas ineficiencias están generando una serie de procesos que van a impactar a la organización.
En pocas palabras, estamos analizando el efecto del mal proceso, la mala ejecución de actividades. Vamos a ver obviamente una serie de situaciones donde podemos mejorar, optimizar procesos, reducir la merma del riesgo y finalmente generar valor desde el punto de vista de la optimización de procesos y el tratamiento de los riesgos. Entonces, algo que vamos a ver es que este concepto del process mining no es nuevo. Ya se habla esto más o menos de inicios de los años 2000, donde se empiezan a trabajar todas las técnicas de minería de datos, donde se empieza a explotar la información con Internet de las cosas, con una serie de herramientas que pues van a empezar a que van a permitir explotar esta información. Entonces, ¿qué es lo que viene luego de la minería de procesos? Viene lo que corresponde a la explotación, a la optimización de procesos. Obviamente, cuando yo empiezo a optimizar un proceso, empiezo a identificar cuellos de botella, empiezo a identificar una serie de debilidades que van a impactar a los procesos del negocio, que pueden generarme, por ejemplo, puntos de congestión en el desarrollo de una actividad. Y a partir de eso, pues tiempos perdidos, merma, ineficiencia de procesos, inclusive costos operativos ocultos. Claro, imagínense ustedes que tengamos que evaluar un proceso y en ese proceso vemos que se forma un cuello de botella y ese cuello de botella, por las demoras que significa, no solamente me genera un costo de retroceso, un costo hundido de retroceso, sino adicionalmente me genera, por ejemplo, horas extras. Si pagásemos horas extras, por ejemplo, estaríamos incurriendo en un gasto operacional, en una pérdida operativa, un gasto extraordinario por una ineficiencia del proceso. Y lo peor aún es que ni siquiera nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad para poder analizar si es que hay ineficiencia de procesos y a su vez que me estén generando, por ejemplo, un impacto al gasto operativo. Claro, si yo estoy pagando horas extras y yo sé que esa hora extra se está pagando a ciertas personas en un proceso, pero no estoy analizando el por qué, obviamente siempre voy a estar pagando horas extras porque no hay ningún análisis de causalidad, no se ha hecho ese análisis de causalidad para determinar qué es lo que está sucediendo en ese proceso para que empecemos a pagar estas horas extras. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en los últimos años? Hay muchas tendencias que se han generado para empezar a explotar información de procesos, ¿no? El Business Activity Monitoring. Ustedes pueden entrar a Internet y empiezan a ver una serie de metodologías que se pueden desplegar. ¿Para qué? Para definir eficiencia de procesos, para poder configurar cómo deben ser los procesos para que sean procesos cada vez más eficientes, para desplegar, para ejecutar, para monitorear técnicas de minería de datos, para explotar la información y predecir comportamientos. Y obviamente alertar desviaciones que pueden ya estar generando una ineficiencia de proceso e inclusive un costo adicional, un impacto operativo adicional. Los más conocidos son estos tres, el Business Activity Monitoring, Business Operation Management y BPI, que son los que la mayoría debe conocer, los Business Process Intelligence, que son inteligencia de proceso de negocios. Ya estamos hablando de Machine Learning, estamos hablando de inteligencia artificial, pues tenemos una presentación de Machine Learning aplicado a riesgos por parte de uno de los ponentes, que va a estar muy buena la presentación. Yo les recomiendo que vean cómo se empieza a aplicar Machine Learning para gestión de riesgos, todo el tema de inteligencia artificial, y es lo que va a venir. En unos 3, 4 años, 5 años, de repente, ya vamos a hablar de inteligencia artificial aplicado a riesgo operacional. Entonces, todos estos procesos nos llevan a empezar a ver que, como me comentaban en Madrid, el Internet te está dando mucha información, perdón, no información, datos, me decían. Hay una serie de datos que pueden servir para explotar esa data en bruto y empezar a generar modelos probabilísticos, modelos que nos permiten, por ejemplo, determinar comportamientos. Imagínense, por ejemplo, que en todas las operaciones que nosotros dejamos un log, un registro, un cookie que permite conocer qué es lo que hemos estado haciendo. Entonces, imagínense que nosotros podamos explotar esa misma información a los procesos que ejecutamos. Y tengamos, por cada registro que se hace, pues tener los tiempos que nos hemos demorado en cada una de las etapas de una actividad. ¿Para qué? Para empezar luego a ver
cuáles son esos cuellos de botella, qué ineficiencias están pasando, dónde se están presentando los principales problemas del proceso. ¿Para qué? Para buscarse, pues, tener procesos cada vez más eficientes y procesos que generen menor merma, menor ineficiencia y menores gastos. Entonces, este concepto, ¿no? Nosotros hemos visto el diagrama básico de un proceso, que es un proceso lineal, ¿no? Tenemos un diagrama de flujo en el cual vemos cómo las actividades van de forma lineal. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Eso parece el mundo perfecto, en el cual no hay idas y vueltas, no hay reprocesos, pero la realidad es totalmente distinta a un proceso lineal. Un proceso real tiene idas y vueltas, ¿no? Llega una solicitud, si aplica, pues siguiente paso, si no aplica con observaciones va a la siguiente instancia, luego se reinicia el proceso, continúa, va ida y vuelta. Este concepto le llaman el tallarín de procesos. ¿Por qué? Porque si empiezan a ver, no es un proceso lineal, es un proceso con idas y vueltas, es un proceso que a medida que yo voy avanzando, obviamente voy a tener en algunos tiempos más, me voy a demorar más tiempo que en otros, pero va a ser un proceso de ida y vuelta. No hay un proceso lineal perfecto. Todo proceso tiene idas y vueltas. Entonces, estos tiempos, o mejor dicho, cada vez cuando se presentan este tipo de reprocesos, terminan generando un impacto a los tiempos. Imaginemos que nosotros tenemos una ventana de un acuerdo de servicio con el cliente, que nosotros le desembolsamos un préstamo en no más de 24 horas. Eso es nuestro objetivo, ¿correcto? En el momento que entra la solicitud, se analiza, se evalúa, se aprueba, se desembolsa. Pero por ineficiencias en nuestro proceso, nos demoramos no 24 ni 48, nos demoramos 72 horas. Y de repente, en el momento del desembolso, el cliente de repente se perdió la oportunidad de hacer un negocio, o de repente necesitaba el capital de trabajo para comprar una mercadería que estaba justo en el momento de la oferta, y después de 2 días ya no lo necesita. Y dices, no, ¿sabes qué? Ya no lo quiero ya. Bueno, desembolsame y te lo devuelvo porque ya no quiero. Se perdió la oportunidad de negocio. Y no estamos generando valor. Entonces, si empezamos a aplicar estos conceptos y empezamos a ver, como me decían en Madrid, la ingeniería del proceso para buscar optimizar procesos y generar menor impacto al negocio, desde el punto de vista de la gestión de riesgos, nosotros podríamos incorporar ciertos conceptos que nos ayuden. Obviamente, esto, les voy a mostrar una herramienta en la cual ustedes pueden... hay 2 herramientas clásicas, ¿no? Hay un ProM que les voy a enviar el enlace para que lo descarguen. Obviamente, si el proceso es automatizado, si ustedes tienen un CRM, si tienen un ERP, una herramienta de gestión, y lo vinculan y empiezan a capturar la información de forma automática, van a poder conocer y van a poder ver cómo esta información empieza a dibujarse una serie de tiempos muertos, y ustedes se van a dar cuenta porque van a ver cómo la demora, cómo la ineficiencia termina impactando a los procesos de negocio. Entonces, este concepto lo vamos a explotar así, ¿no? El proceso de minería, en la minería de procesos, tiene 5 claras etapas, ¿no? En una primera vamos a hacer la selección de la información, la data. ¿Qué data es la que vamos a utilizar? De repente, imaginemos que nosotros querramos evaluar un proceso call center, ¿no? Y en ese proceso de call center, el usuario que registra su llamada en el sistema, pues toma contacto con el cliente, no hay un tiempo del timbrado, la recepción con el cliente, si el cliente le interesa, pues continúa, si el cliente no le interesa, pues la operación se cancela y reinicia otra llamada. Entonces, hay una primera etapa que es el procesamiento, que es la selección de la información, y luego empieza este preprocesamiento, que es cómo empezamos a explotar esta información para ver qué tipo de información puede ser utilizada para la optimización del proceso. Cuando ya tenemos esta información que identificado el objetivo de este procesamiento, luego viene la transformación, que es ese dato, que es un dato suelto, que es el log que puede registrar un sistema por cada persona o por cada evento que se registra una secuencia de actividades, se transforma la data en información, aplicando técnicas de data mining, técnicas de explotación de información, de minería de datos, para convertir esa data en información, en transformar esa data pura, que era un log, en estadísticas y generar conocimiento.
Entonces, este proceso de optimización, este proceso de captura de datos, pues hay herramientas que permiten explotar esta información para empezar a generar valor, para empezar a conocer cómo la ineficiencia del proceso puede no solamente generar reprocesos, sino también puede generar, por ejemplo, oportunidades de mejora, cómo puede generar inclusive, cómo podemos minimizar los riesgos, ¿no? Estas fallas que pueden generar un impacto a un proceso de negocio, también. Entonces, este concepto del process mining cada vez es más utilizado en el sector financiero, por lo menos la experiencia que tuve, en el sector financiero se está ya utilizando esta información, pero desde el punto de vista comercial. Y de repente, los que tienen cierto conocimiento ya de lo que es Machine Learning, inteligencia artificial para negocios, no todo lo que es BI, inteligencia de negocios, están empezando a explotar esta información. Pero ahora, esa data, que es data generada por los diversos procesos de la organización, se puede aplicar también a la gestión de riesgos. Y nosotros, a través de ciertas soluciones, porque obviamente esto manualmente no se puede hacer, esto necesita la incorporación de ciertas soluciones de procesamiento de datos, de data mining, para empezar a consolidar toda esa información y empezar a generar estadística, ¿no? Reportes, conocimiento con la misma información. Entonces, imagínense ustedes que nosotros pudiéramos articular, por ejemplo, pudiéramos capturar la información de todo el tiempo que se demora, operación por operación, registro por registro, desde, por ejemplo, desde que entra una solicitud de crédito hasta que sale. O pensemos en un proceso de soporte, desde que se registra, por ejemplo, un proveedor hasta el final, o desde que doy de alta a un cliente hasta que accede a un producto. Cualquier proceso que pueda ser medido, podemos encontrar ineficiencias que pueden ser optimizadas. Claro, desde el sector financiero, que está enfocándose mayormente al proceso de negocio, lo vemos con BI, todo lo que es inteligencia de negocios. La explotación de la data, ¿no? Ahora los científicos de datos, como suelen llamar, estos científicos de datos lo que están haciendo esta vez es explotar la información. ¿Para qué? Para empezar a ver tendencias, hacer análisis, generar estadísticas, empezar a ver comportamientos que van a servir específicamente para tomar una decisión. Entonces, ahí les voy a mostrar, esta es una solución que de repente, no sé si la habrán visto, se llama Disco, ¿no? Así, Disco, como si fuera disco, así suena Disco. Y esta herramienta, esta es la versión libre. Hay otra herramienta que el autor del libro de Process Mining, asistí a una charla de él hace 2 años, durante la pandemia, hizo un webinar sobre Process Mining y la optimización de procesos. Y pues averiguando, tiene un libro muy interesante, y les voy a enviar también el enlace de descarga o el documento para que lo descarguen, que habla sobre cómo poder explotar, cómo empezar a explotar los datos que generan los diversos procesos y obviamente generar información con eso. Entonces vamos a ver un proceso sencillo. Esta herramienta lo que hace es registra cada una de las de los eventos que que se han registrado a través de un proceso, cada uno de los casos, por decirlo así, y va tomando tiempo. Y vamos a ver que entra, este es un caso de una llamada telefónica, que entra la llamada telefónica, el inbound call, ¿no? La recibe la llamada telefónica y esta, dependiendo, el proceso que hace es o hace el call, ¿no? Sigue el proceso o de repente tiene un caso manual, que podría ser de repente un requerimiento. Imagínense ustedes que hacen una compra por delivery, o tienen el aplicativo, o tienen el teléfono, o tienen, pues obviamente, personalmente. Entonces dice, bueno, vamos a hacer la llamada por teléfono. Entonces hay todo un flujo, hay todo un flujo de actividades que se ejecutan. Y esto lo que busca es medir todo ese tiempo para ver dónde se generan las ineficiencias. Permítanme, esto es un video, pero obviamente les voy a mostrar cómo funcionaría el proceso. Entonces, entra la primera llamada, ¿no? Se recibe la llamada, está tomando tiempo, ¿correcto? Esto es la realidad. Esto es información que está permitiéndonos conocer cuánto tiempo en promedio se demora cada una de las solicitudes de crédito. Las que no aplican se van y salen.
pero las que van entrando, hay todo un tiempo de procesamiento que va a ser de repente un procesamiento manual, o se regresa, o sigue un proceso y luego finalmente termina generando un email manual, ¿correcto? Entonces hay llamadas, ingresa por una llamada o ingresa por un correo electrónico. El flujo por correo electrónico, si se dan cuenta, es mucho más lento. Si entra por una llamada telefónica, hay en algunos casos que se responde rápidamente, en otros casos se deniega. ¿Qué hemos visto en estos rapidísimos segundos? Pero esto tiene información por lo menos de unos 3 o 4 meses de información, que a medida que nosotros empezamos a medir estos tiempos, podemos encontrar dos cosas muy importantes. Por un lado es que la demora en los procesos se está generando en esta actividad que podemos llamarle que es un cuello de botella. En este cuello de botella nosotros estamos viendo que las llamadas telefónicas acá no se están atendiendo debidamente y está generando que venga otra actividad, una salida de llamada de repente para verificar algún dato y luego nuevamente regresa al proceso de la recepción de llamada de repente por volver a atender a un cliente que pidió cierto tipo de información, le dimos una información parcial, nos vuelve a llamar para validar datos y hay un ida y vuelta. Claro, si nosotros lo queremos ver como optimización de proceso, tendríamos de repente que manejar algunos criterios en esta etapa, pues para poder realmente ver cómo podemos optimizar este proceso para que no nos genere tiempos muertos. Podríamos decir que desde el punto de vista de la gestión del riesgo, esta optimización de procesos podría generar un menor impacto en la calidad del servicio y por ende en quejas y reclamos de clientes. Sí, claro. Si lo vemos en este medio, nosotros podríamos encontrar esa oportunidad. ¿Ok? Entonces, muchas de estas situaciones que están generando, que pueden generar algún tipo de afectación, lo que nosotros es empezar a ver cómo optimizamos estos procesos para buscar minimizar las ineficiencias del proceso y eso que pueda generar un impacto en los procesos operativos. En pocas palabras, que genere algún tipo de afectación. Entonces, desde este punto de vista, lo que nosotros vamos a ver a continuación es un caso, bueno, vamos a replicar este caso, y pues un poco para explicarles cómo viene esta metodología, pues vamos a ver algunas estadísticas, ¿no? En este caso, este proceso ha constado de 6 actividades, desde la llamada, desde la entrada de llamada, hasta, pues, el caso manual, la devolución de la llamada al cliente, el correo electrónico para confirmar o validar, la recepción del correo electrónico del cliente y luego el procesamiento manual nuevamente para mandar información. Del total de casos que se ha visto, las llamadas entrantes en promedio han sido de 3 minutos, ¿no? Con una media de 3 minutos 45 y una duración máxima de hasta 14 minutos, ¿correcto? Entonces ya nos vamos dando una idea que este proceso en promedio está entre 3 minutos, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos, hasta 14 minutos. El procesamiento manual, que va desde 2 minutos hasta 16 minutos, la devolución de la llamada, pues entre 4 minutos y 11 minutos, el procesamiento manual de 1 minuto a 6, y la respuesta que le vamos a dar al que nos da el cliente, se puede demorar de 1 día a 3 días. Entonces, en este proceso de la respuesta al cliente, podríamos estar perdiendo una oportunidad de negocio. Si explotáramos esta información para generar, por ejemplo, valor, y con eso aportar al negocio, podríamos ver cómo, optimizando el proceso, no solamente podríamos alcanzar una mejora en la percepción del riesgo, sino también encontraríamos una oportunidad de repente para vender al cliente un producto más, para dar un soporte al negocio, para generar una mejor imagen del cliente, para evitar o reducir quejas y reclamos, porque nuevamente podríamos estar viendo una serie de resultados adversos por la ejecución o el mal diseño de un proceso, o ya sea por personal no debidamente capacitado, entrenado, para dar información al cliente. Entonces, este tipo de soluciones lo que permiten es evaluar los resultados de esta información que va generándose y a partir de la misma, pues obviamente tratar y empezar a ver las estadísticas que podemos empezar a ver y empezar a tomar mejoras. Entonces, si empezáramos a ver, por ejemplo, el comportamiento de cada operador telefónico, los recursos,
podríamos ver que en algunos casos, pues va la media de la atención 3 minutos, y en el peor de los casos, la afectación podría llegar a tener hasta 3 días de demora, ¿no? Estamos hablando que hay, en algunos casos, pueden inclusive generarse más tiempo para un procesamiento de un proceso, lo cual obviamente va a impactar a la imagen, a los tiempos de procesamiento de información, generar inclusive merma, ¿no? Merma en el sentido de los tiempos perdidos, una afectación a los objetivos también comerciales, inclusive hasta de repente podrían venir quejas y reclamos de clientes que si pues no fueran debidamente tratados, inclusive podrían llegar hasta inclusive a ser multas. Claro, si vemos en un proceso financiero y donde en dicho proceso financiero la afectación o de repente, como normalmente se suele ver, me dieron mala información o me dieron información incompleta. Y yo contraté el producto porque no me dijeron esa funcionalidad. Presento mi queja, reclamo, voy a una instancia de supervisión, me aplican el beneficio, ¿no? Y multan a la empresa. Y estamos generándonos, por una ineficiencia del proceso, estamos generando un impacto regulatorio. Entonces, todas estas herramientas o todos estos mecanismos que podemos tener, por lo menos para buscar generar procesos cada vez más eficientes, nos pueden servir para analizar. Entonces, después de esto, ¿qué viene? ¿No? Obviamente lo que nosotros estamos analizando en todo momento es cómo podemos optimizar nuestros procesos para poder generar realmente valor. Entonces, lo que para poder ver estos mecanismos, lo que nosotros es que tenemos que entender es que hay que descubrir ciertos procesos que nos permitan generar mejoras continuas, ¿no? Hay que buscar siempre la oportunidad de la mejora continua como un mecanismo que va a repercutir en la optimización de los procesos. Entonces, si este juego, este proceso, este recorrido que hacemos de los procesos nos permite detectar y eliminar cuellos de botella, optimizaremos el proceso, generaremos valor a la organización, ¿no? Evitaremos los reprocesos, nos va a ayudar a diseñar procesos cada vez más eficientes que a su vez nos permitan reducir costos, reducir el uso de los recursos, minimizar las pérdidas, reducir el tiempo de reprocesamiento. Y obviamente inclusive hasta podríamos simular ciertos cambios en los procesos para ver cuál es el impacto potencial que podría tener este proceso de acuerdo a nuestro análisis. Entonces, si es que lo vemos desde la mejora del proceso que significa riesgo personal, nosotros cuando identificamos riesgos podemos evaluar, podemos ver que el impacto potencial tiene un efecto directamente sobre los procesos. Entonces, en ese caso, si nosotros tenemos la posibilidad de identificar qué riesgos operacionales tienen un origen en el factor proceso, podríamos ver cómo esta situación le pega a la optimización que podríamos hacer de cara a la gestión de riesgos. Entonces, ¿qué tendríamos que empezar a hacer? Desde el punto de vista de riesgo personal, identificar qué procesos están generando estas ineficiencias que están pegándole a los objetivos de negocio para que se revise, ¿no? Hacer esta reingeniería de procesos para optimizar los procesos y buscar que no le pegue a los objetivos de negocio. Cuando en riesgo personal identificamos un riesgo operativo que está vinculado a un factor proceso, debería coordinarse con el área de procesos para la revisión, el rediseño, la mejora del proceso. Por lo tanto, empezamos a hacer reingeniería de procesos. La segunda derivada de riesgo personal es la mejora de procesos. Entonces, si empezamos nosotros a ver estas deficiencias, debilidades de los procesos que pueden impactar directamente en los objetivos de negocio, podríamos ver la oportunidad para empezar a generar valor, buscando que cada vez que los procesos presentan que son la causa de un mal diseño, producto de un mal diseño, pueda generar un impacto a riesgo personal, podríamos ir directamente a la causa del riesgo, en este caso el proceso mal diseñado, mejorarlo, optimizarlo, que haya la existencia, por ejemplo, que contemos con un área que vea todo el tema de ingeniería de procesos y empiece a optimizar eso. Entonces, estos conceptos nos van a servir para poder aterrizar este concepto que es la gestión de riesgo y la optimización de procesos. Ese es el libro que les voy a compartir, el Process Mining.
Ustedes lo pueden encontrar en internet, es descargable, totalmente gratuito. Y adicionalmente, el autor tiene un software libre que es ProM, que es ProMining, y obviamente ayuda a la optimización del proceso. Parte de esta presentación es ver esa vinculación. Es una vinculación que se tiene con respecto a los procesos que tenemos, ¿no? Cómo optimizamos los procesos para la mitigación de riesgo operacional. Y en esta última etapa que ya nos toca ver y entender cómo optimizamos los procesos, nosotros vamos a ver ahora cómo podemos trabajar desde el punto de vista de la gestión de riesgo operacional para que los procesos que sean diseñados sean procesos cada vez más eficientes. Entonces, hay ciertos parámetros que debemos tomar en cuenta, por lo menos para aportar al rediseño de procesos, ¿no? Nosotros vamos a identificar este componente de pérdidas. ¿Por qué nos va a compartir el libro? Para poder compartirte, Yolanda, la metodología del Process Mining. Este libro es de minería de procesos y va a servir por lo menos para que quien esté interesado en conocer un poco más pueda servirte, Yolanda. Ok, entonces, dado que la optimización de procesos es parte inherente de la gestión de riesgo operacional, nosotros podríamos ver o por lo menos coordinar con el área de procesos para que cuando se diseñen procesos, no tengan por lo menos dos aspectos muy importantes. Por lo menos asegurarnos que la modelación de los procesos sean acorde a los objetivos de la gestión de riesgos. Es decir, en pocas palabras, si voy a modelar un proceso, por lo menos que me identifiquen dónde está el control o las actividades de control. Algo muy importante, cuando nosotros identificamos riesgos operacionales y estamos, por ejemplo, evaluando los controles, nosotros solamente identificamos los controles que están vinculados al riesgo, pero no estamos identificando todos los controles del proceso. Un proceso puede tener, por ejemplo, 10 controles, pero nosotros identificamos 2 riesgos y de esos 10 controles solamente hemos identificado 1 o 2 controles vinculados a los riesgos que hemos asociado. ¿Y qué pasa con los demás controles? No los hemos identificado, no los hemos evaluado, no sabemos si estos controles son efectivos de cara a la mitigación. Por lo tanto, desde el punto de vista del modelado de procesos, lo que deberíamos considerar en esta etapa es que se describan las actividades de control, para que por lo menos cuando estemos analizando el flujograma, podamos identificar cuáles son esas actividades de control que tiene el proceso, para luego contrastar si es que esos controles ejecutados correctamente o ejecutados incorrectamente también podrían propiciar una situación de riesgo. Entonces, cuando un proceso es modelado, lo que nosotros podemos hacer es el diagrama de procesos, que es lo que nosotros conocemos. La diagramación del proceso es pues, aplicar técnicas Visio, aplicar técnicas Visagi para diagramar el proceso. Pero normalmente en esa diagramación no se toma en cuenta los controles existentes del proceso. Solamente describimos actividades. Y como describimos actividades, cuando llega a riesgo operacional a analizar la información, lo que va a ver es solamente actividades y no va a identificar el proceso. Y ahora el riesgo operacional tiene que revisar dentro del proceso cuáles son esos controles que existen. Entonces, durante la etapa del modelado del proceso, nosotros tenemos que tener algo muy importante, conocer bien el alcance. No, y esto tiene que ver con las áreas de proceso. Ellos tienen que tener bien definido el alcance, si es que van a ver, si es que se va a diseñar procesos, se va a diagramar procesos a nivel empresa o a nivel de procesos, a nivel de actividades, ¿no? Muchas veces vamos a encontrar nosotros un macroproceso, un proceso y un subproceso, que eso es a nivel empresa, ¿no? Que nos va a dar una idea a nivel empresa. Pero a nivel de actividades no se documenta, no se hace un diagrama, no necesariamente, no en todas las empresas, pero por lo menos no necesariamente se hace un diagrama a nivel de actividades. ¿Para qué? Para poder conocer a nivel de detalle cuáles son esas actividades que se ejecutan y cuáles son esos riesgos potenciales que pueden generarse. Y que nos va a permitir identificar las actividades de control. Cuando tenemos ya identificado el alcance, nosotros tenemos que ver una serie de objetivos de gestión que nos va a servir para optimizar los procesos. De repente, si queremos nosotros mantener un estándar ISO 9000, pues el tema de calidad 9001, ¿no? Puede ser un objetivo, puede ser que de repente nosotros estamos
haciendo este ejercicio porque hay objetivos organizacionales, un rediseño organizacional, estamos reasignando funciones, estamos generando nuevas actividades que no estaban documentadas. Puede tratarse también para un mejoramiento de procesos, o también puede tratarse para un tratamiento de riesgo, puede estar vinculado a un tratamiento de riesgo. Entonces, cuando nosotros tenemos bien claro estos objetivos, para qué estamos documentando procedimientos, pues ahí nosotros nos corresponde evaluar el despliegue que vamos a utilizar, qué metodologías, qué estrategias, qué herramientas, ¿no? Podemos documentar en Visio, sí, podemos documentar en Visagi, sí, podemos tener cualquier otra herramienta que nos permita documentar un proceso, cualquiera que sea, pero cualquiera que sea, tiene que tener ciertos parámetros para la gestión de riesgo operacional. De repente les ha pasado que cuando han analizado un flujograma, lo primero que ven es la cantidad de inicio y de repente ven 3, 4 cajas de información y luego no hay detalle. Y ese flujograma literalmente no sirve para nada. Entonces, desde el punto de vista de la gestión, lo que tenemos que ver es cómo analizamos estos procesos para poder asegurarnos que efectivamente la gestión del riesgo está propiciando. Sí, John, estoy viendo acá, mira, ahí no se escucha. Voy a subir más el volumen para que no haya interferencia visual aquí. Podemos subir más el volumen. Ok, entonces, dentro de este proceso, la necesidad de documentarlo nos va a servir para asegurarnos que el proceso sea lo suficientemente efectivo. Nada, ok, a ver, permítanme, voy a verificar la salida de audio. Permítanme. ¿Sí? Probando salida de audio. ¿Sí? ¿Sí? Por acá está bien. De repente tienen algún problema con su speaker que no está generando el audio efectivamente, pero por lo menos acá estamos probando y todo está saliendo bien. Ok, entonces, todo proceso de modelación tiene que terminar finalmente ¿en qué? En un entregable, un diagrama, ¿no? Que nos va a servir para, por lo menos desde el punto de vista de riesgos, tener mapeado qué son esas actividades que se vienen ejecutando y cuáles de esas actividades, obviamente, van a responder en la realidad. Entonces, nosotros, para dar certeza, el área de procesos que tiene que verificar esto, tiene que validar, tiene que verificar y tiene que asegurarse que estos cambios realmente están representando la realidad. Muchas veces vamos a tener una serie de situaciones donde el proceso de modelado no termina generando realmente un impacto positivo, porque al final no representa las actividades que se ejecutan. Entonces, en este proceso del modelado del proceso, hay que ver dos aspectos muy importantes. ¿Qué aspectos vamos a cubrir? Pues la parte funcional, que va a ser la operatividad misma, podemos ver si queremos utilizar ese análisis para evaluar el desempeño de los procesos, o obviamente si queremos tener una visión de las actividades que se ejecutan a nivel de la organización, y vamos a tener un análisis bastante macro de cómo está organizado esto, y que obviamente a partir de la misma pueden tener una lectura totalmente informativa. Entonces, va a depender cuál es el objetivo del modelado. Para riesgo operacional, lo que nosotros debemos coordinar con el área que documenta procesos es que la información que se describa sea lo más funcional posible. ¿Para qué? Para poder entender qué actividades se ejecutan. No me interesa desde el punto de vista de riesgo operacional evaluar el desempeño del proceso, no me interesa ver las actividades a nivel macro, y mucho menos que me den un detalle solamente general informativo. Yo necesito tener el detalle funcional para que cuando quiera evaluar estas actividades, por lo menos pueda tener un claro entendimiento del riesgo. ¿Qué riesgos se están generando con las actividades ejecutadas? Entonces, este componente es lo que nosotros miraremos, ¿no? Estamos acostumbrados a ver un un flujograma, ¿no? Que ya tiene cierta estructura, hay ciertos campos, hay ciertas imágenes que ya representan algún tipo de actividad, se representa un documento, un dato, una decisión. Entonces, son estos componentes que ya forman parte de un lenguaje común utilizado por herramientas tipo Visagi, tipo Visio, que nos puede dar una idea de qué se está ejecutando. Entonces, estas herramientas, pues nosotros podremos ver
¿no? A través de diversas herramientas, podremos ver que en el flujograma de las actividades tendrían que describirse dónde están los riesgos. En este caso, la estrella naranja, o la figura naranja, representaría que existe un riesgo potencial si es que esa actividad de control o ese procedimiento se ejecuta incorrectamente. Pero que también tenemos tres controles, que son los triángulos verdes. Entonces, si ese triángulo invertido me representa el control, yo entendería que en este proceso se han identificado tres actividades de control y que, como parte del entendimiento del proceso, nosotros hemos identificado dos riesgos a nivel de la actividad, que en la eventualidad de que si esos riesgos se materializan, podrían generar un impacto en los procesos de negocio. Entonces, lo que nosotros tenemos que empezar a ver es cómo optimizamos esta información para generar valor de cara a la gestión de riesgos. En muchas actividades, esta información no se hace. He visto en muy pocas oportunidades cómo en un flujograma realmente se ha descrito esas actividades de control. Normalmente es una descripción literal y en carácter bastante, digamos, general, las actividades que se ejecutan, no permitiendo hacer un adecuado análisis de riesgos. Entonces, allí lo que nosotros tenemos que ver es coordinar con el área de procesos que documentan los procesos para hacer una adecuada descripción de esas actividades para nosotros poder identificar los riesgos y a su vez identificar las actividades de control. Entonces, ya si nosotros aplicamos ese concepto del diagramado del proceso y aplicamos este concepto de la minería de proceso, nosotros podemos tener información de diversas aplicaciones, ¿no? Nuestro core bancario, nuestro S400, nuestro motor CRM, ¿no? Nuestro motor del ERP para ver cómo están las actividades operativas que se ejecutan, los modelos vinculados a la S401, todo lo que es el tema del sistema de gestión, ¿no? En general, cualquier motor de datos que puede tener algún tipo de log que pueda servir para analizar un comportamiento, a través de estos logs, que son los que capturan estas herramientas de data mining, transformar esta información, transformar estos datos sueltos en información procesable, en información que genere conocimiento, en información que permita generar estadísticas, que hagamos analítica, ¿no? Que podamos generar este concepto que nos va a ayudar a tomar decisiones. Obviamente, en el proceso real, en la realidad, obviamente no todos los procesos van a poder pasar por esta instancia. Un proceso manual, no hay forma. Tendríamos que empezar a tomar tiempo de cada una de las actividades manuales. Y eso es inmanejable. Lo que sí podemos hacer es pensar en cuáles son esos riesgos claves de la empresa que tienen el factor del riesgo proceso que está generando ese impacto operacional. Entonces, si yo identifico el proceso que está vinculado, que está generando un riesgo clave, esos procesos son los que primero tendríamos que empezar a analizar para ver que si el proceso está mal diseñado o el proceso está generando algún tipo de merma, algún tipo de impacto, cómo esto finalmente le genera una afectación al riesgo operacional. Recordemos que no solamente en riesgo operacional medimos o deberíamos medir solamente el impacto financiero. Podríamos medir, por ejemplo, la afectación a la relación con el cliente, la afectación a nuestros procesos operativos, ¿no? Podríamos estar midiendo una serie de características que nos van a ayudar para un adecuado diseño de procesos y que estos a su vez no generen un impacto al riesgo operacional. Entonces, ya para terminar esta diapositiva y esta presentación, hay ciertos beneficios de integrar el process mining dentro de los procesos que nosotros manejamos, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión de la minería de procesos, ¿qué es lo que vamos a lograr con esto? Vamos a generar objetividad en el análisis de procesos. Vamos a ser cada vez más objetivos en nuestro análisis. Ya no va a depender de lo que el usuario nos diga, porque podemos ver la trazabilidad de las actividades y obviamente poder también definir y detectar los riesgos vinculados. Podremos integrar procesos, recursos, sistema, organización, información y datos en nuestro análisis. Hoy por hoy, cuando nosotros agarramos un flujograma y el flujograma de repente está muy genérico, no nos sirve. Tenemos que sentarnos con el usuario para ver qué es lo que quiso decir en su flujograma, porque de repente dice solamente 3, 4 palabras y no me sirve para el análisis. Y a mí me genera un retroceso.
me está impactando en mi proceso, porque yo tengo que analizar el flujograma. Y si el flujograma está mal definido, no me va a ayudar en mi análisis. Y como no me va a ayudar en mi análisis, a mí me va a impactar eso. Mi tiempo, mis 8 horas, no me va a alcanzar. Por lo tanto, el cuello de botella voy a ser yo ahora. ¿Por qué? Porque si yo tengo, imagínense, ¿no? De repente les ha sucedido. La próxima semana lanzan un nuevo producto y les dicen con una semana de anticipación, y en el mejor de los casos, hagan una evaluación de riesgo. Y el dueño del producto les envía solamente los flujogramas y en el flujograma no dice nada. Entonces, ¿qué es lo que queda? Empezar a reprocesar todo de forma manual, ¿no? Levantar la información de forma manual con las áreas usuarias. ¿Para qué? Para empezar a ver qué es lo que me quisieron decir en ese flujograma que no dice mucho. Entonces, me va a impactar en mi proceso de análisis. Y como va a impactar en mi proceso de análisis, lo que nosotros vamos a ver es tiempos muertos que tendremos que reprocesar para empezar a analizar cuáles son esos factores de riesgo que pueden impactar los objetivos de negocio. Entonces, ¿qué es lo que viene después? Tendremos que optimizar los procesos, siempre sobre niveles aceptables de riesgo. ¿Quién me define el riesgo de un proceso? El dueño del producto, el dueño del proceso. ¿Cuánto es un nivel de riesgo aceptable? El nivel de riesgo aceptable es aquel nivel de riesgo que no va a impactar los objetivos de negocio. Por lo tanto, si esa definición cualitativa sirve por lo menos para poder analizar cuánto es un nivel de riesgo aceptable y tolerable, lo que nosotros vamos a hacer ahora es reprocesar ese concepto para poder verificar si es que el proceso está adecuadamente diseñado o eventualmente verificar y validar si es que las actividades de control están siendo efectivas. Porque si yo no tengo bien identificado el control en el flujograma, no voy a poder detectar si es que ese control es efectivo de cara a la mitigación. Por lo tanto, me va a permitir evaluar riesgos. Previo al lanzamiento de un nuevo proceso, ya voy a poder simular procesos, voy a poder analizar antes de que el proceso vaya a producción, voy a poder evaluar cuáles son los impactos potenciales que el proceso podría generarme de cara a la gestión de los riesgos. Y obviamente con ello, lo que vamos a conseguir son procesos cada vez más eficientes, procesos más eficaces, que me van a permitir reducir esos riesgos operacionales que se derivan de procesos mal diseñados, de controles mal diseñados, que son ineficientes y que impactan directamente a los objetivos de negocio. Entonces, esta era la presentación. Yo quería trasladarle esta experiencia que tuve en mi reciente viaje con una caja en España y ver lo que estaban haciendo para poder traerles un poco de estos conceptos que son muy importantes, por lo menos desde el punto de vista de la gestión del riesgo. Sí, Jessica, por favor, coméntame. No sé si lo puedes, si gustas escribir para poder compartirlo y poder comentar con todos los asistentes. Claro, obviamente la necesidad de establecer este tipo de mecanismos. A ver, todos los procesos pueden ser analizados mediante data mining. En principio, si el proceso está automatizado, sí. ¿Por qué no un proceso manual? Podrías hacer un proceso manual, pero tendrías que tomar tiempos. No sé, hace años, ¿no? Cuando yo estaba en la banca, hubo un grupo de personas que fueron contratadas especialmente para medir tiempos en procesos. Y se tomaron como 2 meses, 3 meses en medir tiempos de diversos procesos. Procesos de ventanilla, procesos de negocio. Y esos tiempos los esquematizaron y construyeron un Excel en la cual se podían ver todos estos tiempos. Entonces, ¿se puede capturar esa información de los procesos? Sí. Si tienes una herramienta automatizada, clara, te puedes bajar todos los logs de esta información y generar esta información para que el data mining lo procese. ¿Puede ser analizado con data mining? Sí. ¿Necesitas hacer un desarrollo o tener algún tipo de servicio que te haga este tipo de desarrollo? Sí. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con una firma de Colombia que hace process mining. Entonces, nosotros estamos desarrollando una línea de negocios que se va a llamar Prime Analytics, y es convertir toda esa información, todos esos datos que están sueltos en información que sirvan para tomar decisiones. Entonces, el análisis va a recaer específicamente en evaluar dónde se encuentran los cuellos de botellas que están generando demoras, reprocesos, que pueden inclusive estar generando pérdidas operacionales, porque de repente un proceso no se ejecuta o un control no se ejecuta porque de repente
porque, no sé, se han demorado mucho y para agilizar el proceso se están levantando los controles. Decilia, a ver, en tu experiencia, ¿cómo se complementan entre sí la función del área de procesos y riesgo operacional? Trabajan de la mano, mi estimada Decilia. ¿Por qué? Riesgo operacional se nutre de la información que viene del área de procesos. El área de procesos tiene que, pues, pensar en procesos, empezar a documentar procesos, pero no es documentar por documentar, sino es documentar pensando que el usuario, riesgos, que va a analizar la información, tiene que ver qué información le va a servir para que le genere una eficiencia en el proceso de riesgos. Y no estar, por ejemplo, yo vi en algún momento un flujograma que yo realmente decía, me era más fácil sentarme con el área usuaria y recopilar información que leer un flujograma. Entonces, lo que tenemos que buscar es la administración de esos datos para empezar a generar conocimiento. Y la interacción con riesgo operacional es innata. ¿Por qué? Porque el proceso es un insumo de riesgo operacional. Debe haber una coordinación, definitivamente. Vanessa, Jessica, es en el process mining hasta dónde llega la responsabilidad del mapeo del proceso. Eso es solamente procesos, mi estimada Jessica. Riesgo operacional no tendría por qué mapear. Riesgo operacional lee la información del flujograma, revisa, analiza y a partir de ello, dentro del contexto, dentro de la contextualización del proceso, vendría a ser el análisis que yo tendría que hacer para identificar riesgos. Yo no tendría por qué identificar, yo no tendría por qué documentar un procedimiento.